Una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. La persona que dijo estas palabras incluso demostró que eran ciertas. La mentira se convirtió en parte de sí mismo y del sistema al que servía. Su nombre era Joseph Goebbels. Era ministro de propaganda de la Alemania nazi. Aún siguen existiendo los mitos creados por él. Sag mal, lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lauter. Estos son los hijos de Joseph Goebbels. Unos años después de tomar estas imágenes, el principal ideólogo del Tercer Reich decidió sacrificar sus vidas, tras darse cuenta de que había perdido todas sus guerras mediáticas. Del diario del Dr. Joseph Goebbels, 16 de junio de 1941. Si ganamos, nadie nos preguntará cómo lo hemos conseguido. Siendo esto así, somos ya responsables de tantas cosas que debemos ganar. De lo contrario, acabarán con nosotros y quedará destruido todo lo que tanto valoramos. Así que, a por ello. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi atacó la URSS sin previa declaración de guerra. Los bombardeos y el fuego de artillería trajeron consigo el terror y la incertidumbre sobre lo que vendría después. Las tropas alemanas lanzaron 22 millones de folletos propagandísticos sobre las posiciones del Ejército Rojo. La gran mentira había empezado. Cada cuerpo del ejército alemán tenía una compañía especial que se dedicaba a la emisión de folletos de propaganda y analizaba su eficacia interrogando a los prisioneros de guerra. Estas campañas de propaganda se llevaron a cabo hasta el final de la guerra. Presentaron la mentira de una manera exquisita. Les propusieron a los soldados del Ejército Rojo que eligieran entre morir a manos del indestructible ejército alemán o rendirse, regresar con sus familias y tener una vida feliz. Uno de sus objetivos era poner a los soldados del Ejército Rojo en contra de sus superiores. Esta era una de las estrategias de la propaganda alemana. Les decían a los soldados que sus superiores no les permitirían entregarse a los alemanes y de esta manera salvar la vida. En consecuencia, les pedían que tomaran la iniciativa y mataran o expulsaran a esos funcionarios. Eso ya dependía del contenido de cada hoja de propaganda, para posteriormente rendirse a los alemanes. De una circular del jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, mariscal de campo de Alemania, general Wilhelm Keitel. Los comisarios políticos se distinguen de los demás por llevar en la manga una estrella roja con la hoz y el martillo. Deben ser separados de los otros prisioneros para evitar que puedan influir en los demás soldados. Tras separarlos de los demás, deben ser liquidados. Sin embargo, a los soldados que no eran comisarios políticos, lo que les esperaba estaba muy lejos de ser la vida feliz que se les prometía en los panfletos de propaganda alemana. A mediados de 1942, menos de la mitad de los 3,5 millones de soldados del Ejército Rojo que se habían rendido seguían vivos. Una exposición llamada A través del cautiverio se celebró en Moscú en memoria de todas esas personas. Entre los visitantes había estudiantes de Alemania. Los esperaban campos de concentración como los que están viendo ahora. Un terreno vacío cercado con alambre de púas y torres de vigilancia a cada lado de la alambrada. No había nada más, nada de instalaciones con calefacción, ni siquiera simples barracones. La alimentación era escasa. Aquí vemos cómo los soldados intercambian ropa por pan. Todo eso causó la muerte de gran número de prisioneros. De manera que no podemos hablar ni siquiera de un porcentaje de sobrevivientes entre los que fueron hechos prisioneros en las primeras etapas de la guerra, sino de centésimas de porcentaje. Circular del alto mando de la Wehrmacht. Información confidencial, 8 de septiembre de 1941. Es la primera vez que los soldados alemanes se enfrentan a un enemigo no solo con preparación militar, sino también experimentado en política. En consecuencia, los soldados bolcheviques han perdido el derecho a ser tratados en conformidad con las normas de la Convención de Ginebra relativas al trato debido a los prisioneros de guerra. Menos de un mes después del ataque alemán a la Unión Soviética, llegó la noticia de que Yakov, el hijo mayor de Joseph Stalin, había desaparecido en combate. Pronto aparecieron nuevos panfletos de propaganda alemanes con imágenes de Yakov. Decían que el hijo de Stalin se había rendido a los alemanes por decisión propia. Había muchos panfletos con la imagen de Yakov. Con ellos los alemanes pretendían hacernos creer que todo había acabado, que estábamos derrotados.
porque hasta el hijo de Stalin había sido hecho prisionero y estaba colaborando con las autoridades nazis. Yakov efectivamente había sido hecho prisionero, pero no se entregó voluntariamente, sino que fue capturado al tratar de romper un asedio. Lo llevaron al campo de concentración de Sachsenhausen, a 35 kilómetros de Berlín. Yakov era un prisionero importante, por eso no estaba encerrado dentro del campo donde se retenía al resto de los presos y donde estamos nosotros ahora. Había una prisión especial para los prisioneros importantes y allí era donde lo tenían. Yakov Djugashvili estuvo encerrado en uno de estos barracones. El servicio de inteligencia no logró que colaborara con ellos. Permaneció en este campo hasta 1943. Los nazis propusieron a través de la Cruz Roja Internacional un canje de prisioneros al mariscal Friedrich Paulus, derrotado en la batalla de Stalingrado por el hijo de Stalin. La respuesta de Stalin fue que no se canjeaba un mariscal por un simple soldado. Cuando se dio cuenta de que estaba siendo usado por la propaganda nazi, Yakov decidió quitarse la vida voluntariamente y se arrojó contra el alambre de espino que rodeaba el campo de concentración de Sachsenhausen. En total, más de 100.000 personas perecieron en Sachsenhausen mientras estuvo el campo en funcionamiento. Aquí preparaban a los oficiales de las SS para luego mandarlos a servir en los nuevos campos de concentración situados en los territorios de los países ocupados, incluyendo campos de exterminio construidos con el propósito de eliminar comunidades enteras. Los así llamados Einsatzgruppen SS exterminaron a más de 2 millones de hebreos en el territorio soviético ocupado. Se asesinaba a todo el mundo sin excepción alguna, sin apiadarse de niños, mujeres o ancianos. ¿Cómo era posible que los ejecutores de aquellos crímenes no perdieran el juicio al cumplir con sus funciones? La respuesta es muy sencilla. Nadie que llevara el uniforme de las SS consideró por un momento que lo que estaba haciendo estaba mal. No lo consideraba un crimen. La propaganda nazi les preparó para actuar de esta manera. Hoy hasta las medidas más radicales no son lo bastante radicales, acostumbraba decir Joseph Goebbels. Los soldados alemanes que combatieron en el territorio de la URSS también estaban influenciados por otro mito. Se les persuadió de que para acabar con el sistema soviético había que eliminar a los judíos, considerados la piedra angular del bolchevismo. Antes, al ocupar el territorio de otros países, los alemanes obligaban a los judíos a concentrarse en guetos donde se les permitía vivir. Pero con el ataque a la URSS comenzó la política de exterminio de las comunidades judías. Existen postales en las que, junto a imágenes de ejecuciones en masa, los soldados nazis escribían líneas llenas de ternura a sus mujeres e hijos, diciendo que los echaban de menos, que los extrañaban, y asimismo contando cómo exterminaban a los cerdos judíos. La propaganda de Goebbels resultó ser muy efectiva tanto para denigrar a otros pueblos, como para engrandecer la imagen que de sí tenía el alemán normal y corriente. En su juventud, Goebbels intentó varias veces sin mucho éxito convertirse en periodista y escritor. La carrera del ideólogo más importante del Tercer Reich despegó después de la victoria electoral de los nazis. Una de sus primeras iniciativas fue la quema de libros, que recuerda a la quema de herejes durante el medioevo. La primera quema de libros se llevó a cabo en 1933 en el centro de Berlín, bajo el lema «Libremos a Alemania de ideas extranjeras». Fue algo que agradó mucho, algo relativamente nuevo. Los alemanes se sentían muy humillados y Goebbels intuitivamente supo lo que había que decirle a las masas para contar con su apoyo. Tal y como el flautista de Hamelin, que con solo tocar su flauta hacía que todos los ratones lo siguieran. En el Berlín de hoy se venden libros al aire libre en el mismo lugar donde en el pasado se quemaron. Hay muchos libros de historia, incluyendo libros sobre la llegada al poder del nazismo en Alemania. Este fue el momento en el que se le dio luz verde a Goebbels. El llamado Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda estaba ubicado en este edificio de la calle Wilhelmstraße. Entre 1933 y 1941 el presupuesto de este ministerio se multiplicó por 10. Goebbels implementó políticas industriales para que se produjeran aparatos de radio baratos que todo el mundo pudiera adquirir. De esta forma, todos los alemanes podían escuchar programas de radio propagandísticos. Además, y esto parece ser un hecho poco conocido, gracias a los esfuerzos de Goebbels, la primera transmisión televisiva dirigida al público general fue realizada en tiempos del Tercer Reich.
Lo que estamos viendo son manifestaciones de grupos de extrema derecha en la Alemania moderna. No se identifican directamente con las ideas del Tercer Reich. Luchan porque se les dé empleo a los alemanes y no a los inmigrantes. No es la primera vez que Alemania pasa por esto y es bien sabido a qué condujeron estas consignas en el pasado. Pero para los simpatizantes de la ultraderecha, la Alemania de la década de 1930 es un ejemplo de orden y estabilidad. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria a los héroes! Aquí tenemos otro ejemplo de una lección histórica que algunos se niegan a aprender. Esta vez es en Ucrania. La consigna Gloria a Ucrania, gloria a los héroes que escuchamos en Kiev es un calco exacto de los saludos empleados por los nacionalistas ucranianos que colaboraron con las fuerzas de Hitler durante la guerra. De hecho, esta gente hizo a veces lo que los propios alemanes se mostraban reacios a hacer. A veces mataban a guerrilleros armados, cierto, pero también mataron a civiles que simpatizaban con la causa de los guerrilleros. A principios del 2014, durante el llamado Euromaidán en Kiev, los nacionalistas de la zona llevaban retratos de Stepan Bandera como si se tratara de iconos religiosos. En 1941, Bandera intentó establecer una república ucraniana independiente bajo el protectorado de la Alemania nazi. Evidentemente, ni por asomo se aproximaron a la creación de ese Estado. Y si hablamos de los líderes que intentaron formar un Estado independiente con el apoyo de los nazis, en su mayor parte acabaron ejecutados por los mismos alemanes, o bien en campos de concentración, donde para los nazis eran más útiles como símbolos. Extracto de la carta emitida por el jefe de la Cancillería del partido, Martin Bormann, 23 de julio de 1942. De ninguna forma se debe permitir a los no alemanes el menor sentimiento de propiedad. La población extranjera en ningún caso debería tener acceso a la educación superior. El Führer opina que les basta con saber leer y escribir. Esto incluye a los denominados ucranianos. Los soldados del Ejército Rojo tuvieron que pagar un precio muy alto por la liberación de las tierras ocupadas por los nazis. El Día de la Victoria es una de las fiestas nacionales más apreciada por los rusos, si no la más apreciada. A pesar de que ya han pasado casi 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, siguen extendiéndose mitos inverosímiles, algunos de los cuales habrían incluso despertado la envidia de Goebbels. Algunos polacos y gente de los países bálticos incluso llegan a equiparar a Stalin con Hitler. Bien sé que Stalin tenía sus peculiaridades, y lo sé yo por experiencia. Mi familia fue despojada de todos sus bienes y tuvimos que pasar por muchas penurias. Sin embargo, yo nunca los pondría al mismo nivel. Después de la guerra, muchos generales alemanes publicaron gustosamente sus memorias. En cambio, Stalin prohibió a sus jefes militares hacer lo mismo. De esta forma, la mayor parte de los conocimientos que se tienen en Europa acerca de la Segunda Guerra Mundial provienen de las memorias escritas por el bando derrotado. Este es el Parque Izmailovo, un lugar muy popular entre los turistas que visitan Moscú. Pero pocos saben que durante la Segunda Guerra Mundial aquí se encontraba una de las instalaciones más secretas de la URSS. Era tan importante que incluso construyeron una línea de metro que la conectaba directamente con el Kremlin. En 1936 todo el barrio de Izmailovo se convirtió en una zona prohibida. Empezó entonces la construcción del Estadio Central de la URSS, nombrado en honor de Joseph Stalin, con capacidad para 200.000 espectadores. Pero al cabo de 3 años la construcción fue paralizada. La instalación secreta camuflada en forma de estadio ya estaba concluida. En octubre de 1941 apareció otra leyenda. Corrieron rumores de que el gobierno soviético había abandonado Moscú, que los despachos del Kremlin estaban vacíos y que la ciudad prácticamente había sido entregada al enemigo. Pero en realidad Stalin nunca abandonó la capital. Siguió trabajando aquí en el búnker secreto de Izmailovo. Stalin siempre hablaba en voz baja, por eso los arquitectos diseñaron un sistema acústico especial para que todos los que estaban sentados en esta mesa pudieran oírle.
La sala de reuniones del cuartel general parece más bien un palacio. Las estancias privadas de Stalin se conservan en perfectas condiciones. Hay un mapa de operaciones colgado en la pared que era actualizado cada día mientras Stalin estuvo trabajando aquí. Existe otra leyenda muy extendida, la de que Stalin y su círculo supuestamente reforzaron el ejército alemán con sus propias manos justo antes del inicio de la guerra. Corrían rumores de que los oficiales de la Wehrmacht realizaron maniobras militares en campos de entrenamiento soviéticos. En realidad, en cuanto Hitler llegó al poder, la cooperación militar entre Alemania y la URSS se redujo considerablemente. Del diario del Dr. Joseph Goebbels, 16 de junio de 1941. La cooperación con Rusia fue, de hecho, una mancha en nuestro honor, pero pronto lo limpiaremos. Se lo dije al Führer y está totalmente de acuerdo. Él considera que la operación durará aproximadamente 4 meses, pero yo pienso que será aún menos. Estamos ante una campaña militar cuya victoria no tendrá precedentes. Debemos actuar. El investigador Igor Pikhalov es el autor de un libro titulado La Gran Guerra, sobre la que tanto se mintió, basado en materiales de archivo. En su libro, el autor trata de refutar la leyenda más extendida, la de que Stalin estaba preparándose para atacar primero a la Alemania nazi, pero que Hitler resultó ser más astuto y se le adelantó. Encontramos exactamente el mismo mito en un panfleto publicado por la oficina de Goebbels en 1943 y dirigido a la población de los territorios soviéticos ocupados. Se titula Lo que oculta el gobierno soviético. Pero si nos atenemos a los documentos y los testimonios, resulta que en realidad no hubo ningún ataque preventivo por parte de la Unión Soviética. Y tanto el propio Goebbels como su círculo de colaboradores y los mismos generales alemanes lo sabían perfectamente. En 1941, la industria de defensa de la URSS trabajaba a pleno rendimiento. Pero aún así, el número de unidades militares alemanas reunidas en la frontera era 5 veces superior a las del ejército soviético. Con semejante distribución de fuerzas, hubiera sido muy poco prudente realizar un ataque a Alemania. Los primeros días del ataque alemán sobre la URSS siguen rodeados de misterio. Durante la perestroika apareció una nueva leyenda al respecto, la de que Stalin confiaba tanto en el pacto de no agresión que había firmado con Hitler que estaba totalmente ciego ante la amenaza alemana y por tanto no cumplió sus responsabilidades como comandante en jefe del país. El mito de que Stalin se hallaba en estado de choque es fácil de desmentir. Un documento recientemente desclasificado revela la agenda de Stalin para el 22 de junio de 1941, el día en que la Alemania nazi atacó la URSS. Visitantes de Stalin. El comisario del pueblo para Asuntos Exteriores Molotov llegó a las 5:45 y se fue a las 12:05. El jefe del Estado, Mayor Zhukov, llegó a las 5:45 y se fue a las 8:30. El vicecomisario del pueblo para Asuntos Exteriores, Wyszynski, llegó a las 7:30 y se fue a las 10:40. El secretario general de la Komintern, Dimitrov, llegó a las 8:40 y se fue a las 10:40. Camaradas, nuestras fuerzas son innumerables. Pronto lo sabrá nuestro arrogante enemigo. Junto con el Ejército Rojo se levantan miles y miles de trabajadores, agricultores, colectivos e intelectuales para luchar contra el agresor. El pueblo levantado en armas se contará por millones. Desde aquí, desde la puerta de Brandenburgo, en el corazón de Berlín, desfilaron las tropas nazis antes de partir al frente oriental. Antes de atacar la Unión Soviética, Alemania elaboró el llamado Generalplan Ost, o Plan Este, que contemplaba desalojar por la fuerza a cerca de un 85% de los residentes de los territorios conquistados para reemplazarlos por los representantes de la raza superior. El plan tenía que entrar en vigor inmediatamente después del triunfo del Tercer Reich en la guerra contra la URSS. Se calculaba que el plan para colonizar parte de la Unión Soviética se extendería a lo largo de 30 años. Mientras las tropas alemanas siguieran combatiendo, el plan se guardaría en secreto para evitar levantamientos. A la población de los territorios ocupados todavía se la estaba apaciguando con promesas de una vida feliz y próspera en el futuro. Según este plan, 2 ciudades, Leningrado y Moscú, debían ser totalmente destruidas.
El asedio de Leningrado duró 872 días, durante los cuales cerca de 600.000 habitantes murieron de hambre. En los últimos años apareció la leyenda de que podría haberse evitado tan gran pérdida de vidas humanas si el alto mando soviético hubiera entregado la ciudad a los nazis. Pero los que lo sostienen no tienen la menor idea de los planes que albergaba Hitler respecto a Leningrado y a sus habitantes. Del diario del jefe del Estado Mayor Franz Halder, 8 de julio de 1941. El Führer está decidido a borrar Moscú y Leningrado de la faz de la tierra para que no tengamos que alimentar a sus poblaciones durante el invierno. Ambas ciudades deberán ser arrasadas por medio de bombardeos. Esta catástrofe nacional no solo eliminará los centros del bolchevismo, sino también los de toda Moscovia. Un año después del inicio del asedio de Leningrado, por fin se produjo un cambio crucial en el curso de la guerra. El mariscal de campo Paulus, que había tomado parte personalmente en la elaboración de la Operación Barbarroja, fue derrotado en la batalla de Stalingrado. Fue entonces cuando muchos soldados y oficiales de la Wehrmacht se dieron cuenta de que la guerra rápida y victoriosa en el frente oriental prometida por Goebbels resultaba ser, en realidad, otro mito. Tras la batalla de Stalingrado, muchos altos oficiales nazis cayeron prisioneros. Los trajeron acá a un campo de prisioneros situado cerca de Moscú. Tras la gran derrota, muchos de ellos empezaron a colaborar con las autoridades soviéticas y aplicaron sus propias técnicas de propaganda en una campaña contra el mismo Hitler. Desde aquel momento, la propaganda de Goebbels tuvo que competir con los panfletos que animaban a las fuerzas alemanas a entregarse a las tropas soviéticas. Lo que hizo nuestra propaganda fue sembrar en la mente de los alemanes dudas sobre que la guerra tuviera un final victorioso para ellos. Nuestra propaganda logró que 2.200.000 alemanes prefirieran levantar las manos en señal de rendimiento en vez de morir. 1945. La guerra se acerca a su fin. El gabinete de Joseph Goebbels insta a enviar los últimos recursos a la guerra. Las fuerzas de las juventudes hitlerianas no bastaban para defender Berlín. En consecuencia, la propaganda militar anima a las mujeres y a los ancianos a tomar las armas. Cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín, Goebbels y su familia huyeron al búnker de Hitler que se encontraba debajo de esta plaza. Hoy está lleno de tierra y en su superficie se ha instalado un monumento a las víctimas del Holocausto. El 1 de mayo de 1945, el principal ideólogo del Tercer Reich y su mujer, Magda, se suicidaron. Antes de hacerlo, envenenaron con cianuro a sus 6 hijos. El asesinato fue llevado a cabo como si se tratara de un ritual. A los niños los vistieron de blanco y les hicieron un bonito peinado. Cuando se durmieron, fue Magda, la esposa de Goebbels, la que puso personalmente las ampollas con cianuro en las bocas de los niños y la que se aseguró de que las rompieran con los dientes, permitiendo que el veneno entrara en su organismo. Aus dieser Tatsache ergeben sich folgende Folgerungen. Poco antes de su muerte, Goebbels escribió su última invectiva. Habló sobre la amenaza de una cortina de hierro con la cual los comunistas supuestamente cubrirían toda Europa. Irónicamente, este discurso fue escrito en la mansión de Goebbels, que se encontraba en el lugar donde pronto se construiría la Embajada de Estados Unidos, el principal rival ideólogo de la URSS en la posterior Guerra Fría. El plan de Goebbels de sembrar la discordia en el seno de la coalición antifascista funcionó, ya que eso fue exactamente lo que sucedió.
Durante un discurso en Fulton en 1946, el primer ministro británico Winston Churchill repitió casi palabra por palabra lo que Goebbels había dicho sobre el peligro que amenazaba a Europa desde detrás de la cortina de hierro. Los mitos inventados por el principal ideólogo de los nazis se arraigaron en Occidente y echaron leña a la lucha contra el comunismo. Ahora hace falta hacer frente a estos mitos en memoria de los que salieron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial.